Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo desde aquí, deseando que todos se encuentren bien, agradecidos a Dios siempre por esta comunicación que podemos tener y queremos en este momento poder transmitir para todos ustedes, diciéndole que estamos muy felices de saber que en general la salud está muy bien de la iglesia y damos gracias a Dios. Y aún aquellos que se han recuperado, estuvieron enfermos y se recuperaron, ha sido la mano de Dios sobre nosotros y estamos muy agradecidos al Señor. Queremos pasar un tiempo con la palabra de Dios como todos los miércoles lo hacemos y lo vamos a hacer esta vez. Y usted se acuerda que estamos estudiando el libro de Colosenses, una carta hermosa que el apóstol Pablo le escribió a los colosenses, y queríamos seguir avanzando en el capítulo 3 y quería comenzar acerca de un tema nuevo que nos introduce el apóstol Pablo para que nosotros podamos aprender conceptos importantes de la Biblia. Recuerde que tiene que tener allí la Biblia abierta, porque hay cosas que yo les quiero mostrar, palabras que dice la Biblia, que son muy importantes para que usted pueda estar viéndolas. Así que Colosenses capítulo 3, abra la palabra allí y vamos a ver acerca de lo que Dios tiene para en el día de hoy. Vamos a orar antes para que Dios nos guíe. Señor, queremos agradecerte por esta comunicación que tú haces posible. Te agradecemos por mis hermanos allí del otro lado escuchando tu palabra. Te pedimos que abras el entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé claridad y comprensión sobre las Sagradas Escrituras. En tus manos nos ponemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Colosenses capítulo 3, vamos a leer de versículo 18 hasta el 21, del 18 al 21. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, pero hay muchísimo material aquí y usted va a ver que es algo práctico y está comenzando un nuevo tema que a usted le va a encantar. A mí me encanta, pero yo sé que a usted le va a gustar muchísimo. Dice así, versículo 18, 3:18. Dice, casadas estás sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres, en todo, porque esto es agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a parar aquí, y vamos a ver hasta dónde alcanzamos con la enseñanza. Y se da cuenta usted que el apóstol Pablo nos introduce en un nuevo tema aquí del capítulo 3. Habla de la vida cristiana y las relaciones familiares. Porque está hablando allí a los integrantes de la familia y para cada uno de ellos tiene algo. Antes de observar el contenido de cada versículo que vamos a ver, me gustaría dar una mirada general, un repaso para que usted se ubique dentro del panorama que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver los próximos 8 versículos, así inmediatamente como un vistazo general para que usted se ubique de lo que vamos a ver. Acá el apóstol Pablo está enseñando acerca de los roles en la familia. Roles que cada integrante de la familia tiene. No sé, yo pienso que usted conoce lo que significa, sabe lo que significa roles, pero si usted no sabe lo que significa, simplemente le explico. Roles habla de los papeles, habla de las funciones que cada uno de nosotros cumplimos. Como por ejemplo, en una compañía, usted va a ver que hay muchas personas. En una empresa hay muchas personas. Está el gerente, está el supervisor, está el empleado, está el contador, puede estar el portero y hay muchas otras personas. Cada uno cumple una función. Esos son roles. Bueno, dentro de la familia también tenemos roles.
y son creados por Dios para que cada uno de nosotros podamos ver qué nos compete, qué tenemos que hacer, cuáles son las responsabilidades. Si no existirían los roles, la sociedad sería un caos. Entonces, por eso tenemos roles dentro de la sociedad y dentro de la familia. Qué importante que nosotros la tengamos. Ahora, observe usted allí en su Biblia los diferentes roles que tenemos nosotros en la familia. Versículo 18. Mire, habla de las casadas. Las casadas. Si usted va al versículo 19, se va a encontrar con los maridos, ¿verdad? Si usted va al versículo 20, se va a encontrar con los hijos. Si usted va al versículo 21, se va a encontrar con los padres. Y no es lo mismo los padres, cuando habla de los padres, que cuando habla de los maridos. Aunque quizás la misma persona, son roles diferentes. Uno es el esposo, el otro es el padre. Entonces, aquí habla de los padres. Si usted se fija en el versículo 22, habla de los siervos. Es decir, en nuestros días nosotros podríamos utilizarlo como empleados. Antes había siervos. Ahora hay empleados. Y aún si se fija, capítulo 4, versículo 1, usted va a encontrar a los amos, que para nosotros hoy serían los patrones, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, aquí va a ver usted diferentes roles, como Dios habla a cada uno y les dice cuál es la función, pero también les dice cuál es la responsabilidad. Va a enseñar cuál es la responsabilidad particular de cada rol. Dios creó este diseño básico en la familia, dentro de la sociedad y de la familia, para que pueda funcionar correctamente. Es decir, que nosotros funcionamos como familia. ¿Por qué? Porque hay un padre y una madre, hay hijos, y también nosotros nos debemos a saber cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad. Dentro de una familia hay roles, hay responsabilidades, y también encontramos que hay relaciones. Entonces, vamos a ver un poco acerca de eso. Dios diseñó este orden básico para nosotros, para que pueda funcionar correctamente como Él lo planeó. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar lo que es el ideal de Dios, cómo Él planeó la familia, y cómo nosotros debemos funcionar de acuerdo al manual, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros veamos aquí estos roles y podamos repasar lo que nos corresponde. Ahora, cuando uno de estos roles se altera, se producen problemas. Es decir, que cuando hay un cambio de rol, siempre se va a generar un problema. Bueno, eso sucedió cuando el pecado entró en el mundo, porque hubo muchos cambios. El pecado entró al mundo y el pecado trastocó los planes de Dios. Aunque no cambió los propósitos de Dios, sí trastocó los planes. Y usted se va a dar cuenta de lo que yo le voy a decir. Vamos a tomar un ejemplo. La ausencia paterna en un hogar, evidentemente que es un problema. No vamos a hablar por qué, pero la ausencia paterna o la ausencia materna cambia mucho el funcionamiento de una familia. ¿Por qué? Porque alguien tiene que sustituir ese rol que está ausente. Y nosotros sabemos que alguien de la familia va a sustituir. Pero en realidad no es lo mismo. Claro, va a tratar de hacer lo más parecido posible, pero nunca va a ser lo mismo. Es decir, nosotros conocemos familias donde el padre está ausente por X motivos, o a veces la madre está ausente. Entonces, la madre tiene que hacer el papel del padre. Y ahí ya tenemos un gran problema,
porque la madre va a ser una heroína que va a cumplir dos papeles, pero no va a estar justamente haciendo lo que dice Dios en sus planes. Está tratando de solucionar un problema. Es lo mismo que si yo tengo que clavar una tabla y necesito clavar un clavo, para eso necesito un martillo. Pero si no tengo un martillo, aún podría agarrar una piedra y clavar con una piedra, pero no es lo mismo. O sea, yo le explico para que usted me entienda que Dios creó la familia y puso a cada uno en su lugar, cada miembro. Y aquí está hablando de cada miembro. Pero por causa del pecado, muchas veces tenemos que ver qué familias hay que están desintegradas, que falta uno o dos miembros de la familia, y ahí vamos a ver que los roles están tergiversados. Pero vamos a ver lo que Dios dice acerca de esos roles. Qué importante que es saber la voluntad de Dios. No es que lo hizo por hacerlo, lo hizo para formar un grupo de personas, no. Lo hizo específicamente para que cada uno cumpla su función y cada uno cumpla su responsabilidad. ¿Ok? Entonces, un día tendremos que dar cuenta qué hicimos con nuestro rol y con nuestra responsabilidad. Ahora, con esto en mente, dimos un repaso general de los 8 versículos que vienen, pero usted ya se ubica de lo que son los roles y cómo Dios está hablando acerca de la familia. Con esto en mente, vamos nuevamente al versículo 18, donde dice el versículo 18, casadas estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y aquí comenzamos con el primer rol. Habla a las casadas, habla a las mujeres. ¿Por qué Dios empezó con las mujeres? No sabemos. No es que no significa que es más necesario, sino que quizá posiblemente, pienso yo, que podría ser por lo que sucedió en el huerto del Edén, que comienza con la mujer y habla de sujeción. Eso podría ser una idea, no está diciendo eso aquí, pero yo supongo que podría ser, pero comienza con las casadas. Entonces, aquí está hablando de una actitud que deben tener las casadas para con sus esposos. Esa actitud se llama sujeción o también se puede llamar sumisión. Sujeción o sumisión. Debemos entender básicamente lo que es, porque yo sé que a veces hay preconceptos con esto y hay personas, especialmente esposas, que no quieren aceptar una situación así, pero necesitamos comprender lo que significa. Debemos entender que sujeción no significa esclavitud, no, para nada. Tampoco significa inferioridad, como muchas veces se piensa que alguien que está sujeto a otra persona es inferior. No, absolutamente no. Sujeción es el elemento que une a una persona con otra para que funcione como fueron diseñadas. Por eso la palabra sujeción está hablando de algo que se sujeta y que funciona junto. Entonces, no es que uno es superior o inferior al otro. Otro ejemplo. Si consideramos a un soldado raso, vamos a hablar de un ejemplo militar, ¿no? Un soldado raso, y hablamos de un comandante, de alguien que tiene un cierto grado, vamos a ver que se miran diferentes ellos. Es decir, nos vamos a dar cuenta quién es el soldado y quién es el comandante. Aunque se ven diferencias, no significa que el comandante es mejor persona que el soldado. Quizá podría ser lo contrario. Entonces, la diferencia son roles y responsabilidades. Aquel que es comandante, por supuesto que va a tener a su mando y la responsabilidad de todo un cuartel o de un grupo de personas, y el soldado simplemente va a acatar las órdenes. Pero para que funcione todo, está el soldado y está el comandante. No es inferior. Vuelvo a repetir,
ese soldado puede ser una mejor persona que el comandante. Así que cuando hablamos nosotros de sumisión, no estamos hablando de calidad de persona, estamos hablando de posición de la persona. Entonces, es diferente en el funcionamiento. El hecho de que la esposa esté sujeta a su marido significa que el hombre tiene la responsabilidad de ser cabeza y líder del hogar. Escuche bien. Eso significa que el hombre tiene la responsabilidad de guiar a su hogar. Es la cabeza y es el liderazgo del hogar. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjese usted cómo debe estar sujeta a las casadas. El móvil y la razón es Cristo. Es decir, que usted va a estar sujeta más a Cristo que a su esposo. ¿Por qué? Y porque sobre su esposo está el Señor Jesucristo. Entonces, por eso el versículo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que esto es sujeción. Recuerde que la sujeción es la clave para el funcionamiento y el orden. ¿Ok? Dentro de un hogar y dentro de cualquier lugar, sujeción es importante. En una empresa, en una compañía, en un recinto de educación, en el gobierno, en todo, siempre va a haber cabeza y va a haber aquellos que se sujetan. Pero ese es el orden que está establecido y que debe ser así. Entonces, no se trata de quién es el que manda en casa, quién es el que dirige. Y siempre tenemos el mismo chiste, ¿verdad? Decimos, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Así que va a mover a la cabeza donde quiere. Ese es el concepto que algunos tienen. El hombre es cabeza. No podemos, entrar en detalle de esto, pero cuando nos hemos juntado hace poco con los matrimonios para estudiar acerca de lo que dice Dios acerca de los matrimonios, estudiamos bien a fondo esto y vimos algunos detalles más que ahora no podemos entrar. Pero recuerde que sujeción está en la voluntad de Dios y que Dios espera que usted sea una mujer sujeta a su esposo. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, mire el versículo 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora le tocó al esposo. Así que agárrese, hermano. No, dice la palabra de Dios que también hay una responsabilidad grande. Siempre sabemos nosotros que por diseño divino el hombre, dentro de una familia, dentro de un hogar, ocupa el liderazgo. Pero aquí vamos a ver no solamente el liderazgo del hombre, sino también vamos a ver la responsabilidad. Maridos, amad a vuestras mujeres. La palabra amar aquí es la palabra ágape. Y yo sé perfectamente que usted sabe de qué está hablando, lo que es el ágape. Porque hay diferentes tipos de amores, pero este es el máximo. Es un amor espiritual que solo viene de Dios. Solo viene de Dios. Y quiero que usted escuche el primer concepto que le quiero trasladar a usted. Primer concepto. Si yo no amo a Dios y paso tiempo con Él, si mi relación con Dios no es buena, no es efectiva, no es diaria, no es profunda, difícilmente pueda amar a mi esposa como Dios lo pide. ¿Ok? Primer concepto importante. Como yo amo a mi esposa, depende de cómo yo amo a Dios. ¿Por qué? Estamos hablando del hogar, de la familia y del matrimonio. Y esta palabra acá, maridos, amad a vuestras mujeres, está hablando del amor ágape, aquel amor que viene de Dios. Por lo tanto,
yo tengo que ir a buscar ese amor a Dios, porque no es natural mío. Necesito ese amor de Dios. Cuando usted se queda sin gasolina en el auto, lo que tiene que hacer es ¿qué hacer? Ir a una gasolinera. Cuando yo necesito entregar el amor que Dios me pide que entregue, yo necesito el amor de Dios. Por lo tanto, tengo que ir a Dios. Esto me dice a mí cómo está mi situación con Dios, para que yo pueda amar a mi esposa. Así que un matrimonio puede comenzar con un amor romántico, un amor normal, un amor humano, pero si no está el amor de Dios, eso un día se va a acabar. Es decir, que hay muchas personas que empiezan con un amor así, sin conocer el amor de Dios. Hay muchos matrimonios que comenzaron con un amor romántico, se gustaron, se casaron. Un amor normal, humano, que nosotros tenemos un tipo de amor que existe en el ser humano, pero no conocemos el amor de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que ese amor, si no está en nuestro matrimonio, un día nuestro amor se va a acabar. Es decir, que hay muchos divorcios, hay muchas separaciones en el día de hoy. Simplemente la explicación es porque se acabó el amor. Ya no sentimos más nada. Ya no hay nada que nos tenga unidos. Bueno, justamente ese es el problema, porque a usted le falta el amor de Dios. Si usted no conoce a Cristo como Salvador, ese amor se va a terminar un día. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón y usted tiene fresco ese amor, cada día tiene esa relación con Dios, usted va a tener el tanque lleno. Es decir, que usted puede compartir ese amor con aquel cónyuge que Dios puso en su vida. Así que esta es una de las grandes razones de por qué los matrimonios se separan y hay tantos problemas. Es porque no existe el amor de Dios dentro del hogar, dentro del matrimonio, y eso es algo vital. Segundo concepto acerca de lo que estamos hablando. Maridos, amad a vuestras esposas o a vuestras mujeres. El segundo concepto, que yo sé que algunos de ustedes ya lo manejan, ya lo saben, es que el amor no es un sentimiento, no es una emoción. No. Esto el mundo lo dice, pero la palabra de Dios dice otra cosa. El amor es una decisión, es un acto de la voluntad, no es una emoción, un acto de la voluntad. No es si yo lo siento, si es que yo siento amor, no se trata de eso. No es si yo tengo ganas, no es si yo quiero, no es si este no es el momento, no es si yo voy a esperar un tiempo. No, es un acto de la voluntad. Yo decido amar. Yo debo amar a mi esposa porque Dios me lo pide. Escuche, usted dice, pero eso suena muy frío. No. Dijimos antes que Dios nos pide a nosotros, como sus criaturas y como hijos de Dios, que amemos a nuestra esposa. Por eso nos dio una esposa para amarla y un esposo para amarlo. Entonces, entendemos esta verdad. No es fría. Cuando yo pongo primero mi decisión y mi voluntad, luego surgen los sentimientos. Pero lo que yo tengo que hacer es obedecer lo que dice Dios. Yo debo amar a mi esposa porque Dios me lo pide. El Señor dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Se dio cuenta que el Señor no dijo un nuevo sentimiento os doy? Dijo un nuevo mandamiento os doy. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios nos pide a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es un imperativo. Imperativo. Yo debo amar a mi esposa porque
porque Dios me la dio y me dijo que la ame. Entonces, lo que tengo que hacer yo es obedecer a Dios, y por supuesto que no es una obligación, y por supuesto que no es algo que hago automáticamente, sino que cuando yo obedezco a Dios, Dios produce ese amor en mi vida y el de mi esposa. Así que esto es lo que Dios preparó para nosotros. Recuerde, un mandamiento va dirigido a la voluntad, no a las emociones. Por eso Dios dice, tienes que amar a tu esposa y es importante que lo hagas. Ahora, si usted se fija bien el versículo termina diciendo, y no seáis ásperos con ellas. Esta es otra exhortación aquí para los maridos que van a amar a sus esposas, y no seáis ásperos con ellas. Y usted creo que sabe lo que significa áspero, ¿no? Si sabe lo que es una lija, usted sabe lo que es áspero. Y estoy seguro que usted no se hace caricias con una lija, ¿verdad? Es muy áspero eso. Está hablando de cómo tratar a las esposas. Aquí está hablando del trato que nosotros le damos a nuestras esposas. La palabra áspero aquí, en el original, en el griego, habla de amargo. Y está hablando de algo agudo, punzante. Y yo tengo que entender por qué dice no seáis ásperos con ella. Se refiere al trato, como yo estoy tratando a mi esposa, la que Dios me dio para que yo la cuide, para que yo la ame y yo la proteja. Dice no seáis ásperos con ella. ¿Usted se dio cuenta cuánto Dios nos conoce a nosotros y cuánto conoce de nuestras falencias? Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Dios conoce cada detalle de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, justamente porque primero nos amonesta a amar a nuestras esposas. Y usted dice, pero esto es algo natural. No es así. No es algo natural amar a nuestras esposas. Por eso Dios recurre a nuestra voluntad. Dice, tú tienes que hacer un esfuerzo, porque no te sale naturalmente de amar. Es decir, cuando yo tengo amor de Dios, sí sale natural, pero si no, no sale naturalmente. Por lo tanto, Él sabe que yo necesito usar mi voluntad. ¿Y mi voluntad qué va a ser? Mi voluntad es que yo vaya a Dios y le diga, Señor, yo te amo porque eres mi creador y es mi salvador. Y yo necesito tu dirección y te doy gracias por todo lo que me das en tu amor, etc. Pero a la vez yo estoy absorbiendo del amor de Dios, no solamente para mí, sino para compartir con aquella compañera que Dios puso en mi vida. Pero Dios nos recuerda, mira, esto no es natural, tienes que hacer un esfuerzo. Y por lo tanto, Él nos conoce porque Él nos hizo. Él sabe quiénes somos nosotros. Y también, dice, Él nos exhorta a tratar con respeto a nuestras esposas. Parece que ya Dios anduvo por nuestra casa, ¿verdad? Algo vio. Es que Él nos conoce. Es que Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él nos conoce perfectamente. Dice que tenemos que tratar con amor a nuestras esposas, no ser ásperos. Tratar con amor a nuestras esposas, esto le agrada a Dios. Y mire, aunque es un poco triste, yo tengo que decirle que hoy el mundo creó una palabra moderna para un pecado antiguo. Una palabra que la escuchamos muy seguido y que da tristeza. Se llama femicidio. Escuchó esa palabra, ¿verdad? Define la violencia del hombre sobre la mujer en el seno del hogar. Femicidio, qué horrible que es esto. Todos los días vemos noticias de un femicidio en cualquier país del mundo. A medida que el hombre se aleja de Dios, su moral se va corrompiendo y se aproxima más al juicio divino.
Esta es la decadencia del hombre, de nuestra sociedad, de lo que nosotros creemos que estamos avanzados, pero nos vamos alejando de Dios. Dios nos dice tratar con amor, con cuidado a nuestras esposas. Sin embargo, salen noticias que son terribles. Usted sabe que Pedro 3:7, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que nosotros tenemos que dar honor a las mujeres como a vaso más frágil. Y usted anótelo para después leerlo. Es muy interesante ese versículo. Dar honor, está diciendo, debemos respetarla con alto honor porque es lo que Dios quiere. Cuando Dios habla del liderazgo del hombre, se refiere al líder amoroso. No está hablando de aquel dictador o déspota que trata a las personas por sobre su nariz. No. El líder amoroso es el que Dios creó y que dice Efesios capítulo 5, que está dispuesto al sacrificio y a la entrega. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Así que, mi hermano, este es el amor que debe haber en nuestras vidas. Amar a nuestras esposas. Y no ser áspero con ella. Finalizando, necesitamos recordar lo siguiente. Simplemente vimos 2 versículos. Quizá el miércoles que viene seguimos avanzando, Dios mediante, pero mire, estos 2 versículos están llenos de enseñanza. Pero recuerda estas 2 cosas, tanto la sujeción de la esposa como el amor del esposo son mandatos de Dios para todos aquellos que desean tener un hogar bendecido. Son 2 cosas básicas, pero importantísimas, para que yo pueda ver un hogar feliz dentro de la voluntad de Dios. Para que nuestros hijos puedan tener un ejemplo de cómo formar un hogar. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Y yo sé que cuando vemos la Biblia vemos el ideal, pero justamente Dios nos dejó este parámetro para que nosotros nos midamos y podamos decir tenemos que hacer cambios, tenemos que arreglar nuestra vida, tenemos que buscar a Dios para su dirección, tenemos que buscar a Dios para que me llene de amor y pueda compartir ese amor. Primeramente con mi esposa, también con mis hijos, con mi familia y luego afuera, allá aquellas personas que necesitan amor. Mi hermano, mi amigo, qué bueno es poder leer la palabra de Dios, estudiarla y sacar provecho para nuestra vida. Yo quisiera terminar en oración y